Lo que se proponían los carlistas era una insurrección realizada exclusivamente por sus partidarios, que debía producirse en la Sierra de Aracena, provincia de Huelva, y en la de Gata en Cáceres. Sanjurjo lo secundaría, y al frente de los requetés navarros avanzaría sobre Madrid. Para estudiar este proyecto, fue a Estoril el príncipe don Javier de Borbón-Parma, designado regente de la comunión tradicionalista por su tío don Alfonso Carlos. Es el príncipe hombre de edad mediana y de carácter abierto y sencillo. Pertenece a la rama del arma de la Casa de Borbón, que tiene por tronco al príncipe Felipe, hijo del rey Felipe V de España, del cual don Javier es descendiente agnado. Su padre, Roberto I, fue el último duque reinante en Parma, que mandó en la guerra de 1872 batallones de carlistas navarros. Y su madre, la segunda esposa de aquel, doña María Antonia de Braganza, hermana de doña María de las Nieves, la mujer de don Alfonso Carlos. Al ser designado por su augusto tío, para que le representase en la presidencia de los trabajos del alzamiento, puso a su servicio su clara inteligencia y su infatigable voluntad. Se rodeó de don Manuel Falconde, don José Luis Tamanillo, don Rafael Olazábal, don José María Valiente, el señor Lamamie de Clairac, y de los consejeros militares, tenientes coroneles Rada, Utrilla, Arredondo, y el capitán don Luis Villanova. En unión de ellos y de otros representantes de distintas regiones, recaudó fondos, trazó normas, estableció contactos, y puso los primeros jalones de un alzamiento de carácter popular y carlista. Para residencia del príncipe y de sus consejeros, se había alquilado en el pueblecito de Sibur, una finca rodeada de un extenso parque a nombre del secretario de Su Alteza, don Felipe Llorente. Allí iban a recibir instrucciones los elementos militares o civiles que llegaban de España. En el acuerdo que discutían el general Sanjurjo y el príncipe, se estipulaba que si el alzamiento lo hacían solo los tradicionalistas, se proclamaría rey a don Alfonso Carlos, dejándose para más adelante el asunto de su sucesor. Que a deseo de don Alfonso Carlos había de ser don Javier, al que calificaba textualmente como el Salvador de España. Si intervenían los demás militares, se crearía un gobierno provisional para la restauración de la monarquía tradicional, bajo la presidencia de Sanjurjo. Cuando el proyecto se hallaba en gestación, la Junta de Generales de Madrid se puso en contacto con Sanjurjo, quien nombró representante suyo en la península al general Varela, también en favor del carlismo. Pero al ser confinado Varela en Cádiz le sustituyó el general Mola, encargándose el príncipe Javier de transmitirle la propuesta. Estaba esta resumida en una línea que decía así: necesito su decisión. Quiero que usted me represente. Sanjurjo anunciaba en la postdata que iría a España si Mola lo quería. El portador de la respuesta de Mola al general Sanjurjo fue don Raimundo García. Don Manuel Falconde, representante de don Alfonso Carlos, se hallaba en contacto estrecho con el general Sanjurjo desde el mes de marzo de 1934. Según este último declaró en una carta: en dicho mes vino a verme el jefe de los tradicionalistas don Manuel Falconde. Me habló de su deseo de que fuera yo el general que dirigiera un movimiento en Navarra combinado con otros alzamientos. Para su movimiento, el que habían de realizar como sus antepasados en 1833, 1846 y 1872, y al que invitaban al general Sanjurjo, empezaron los navarros a reunir fondos, aportándolos en cantidad cuantiosa a la familia valentena. El general Sanjurjo, hijo de capitán carlista, muerto al frente de su escuadrón en la guerra de 1872, y sobrino del general carlista Joaquín Sacanel, que fuera secretario de Carlos VII en Venecia, siempre quiso mandar requetés. Mientras tanto, don José Luis Oriol marcha al extranjero a gestionar la adquisición de armas.
En la frontera vasco-francesa, y más concretamente en San Juan de Luz, funciona una junta carlista de guerra que preside el príncipe Javier. El príncipe Javier prestó toda su ayuda a la delicada gestión que en el extranjero realizó Oriol, quien pudo adquirir 6.000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ligeras, 5 millones de cartuchos y 10.000 bombas de mano. De todas estas partidas se recibieron primero las ametralladoras, que se habían adquirido en Alemania. El resto fue decomisado en Amberes antes de partir el buque que lo conducía. Posteriormente, y gracias a la intervención personal del príncipe Javier cerca de los reyes de Bélgica, se levantó el embargo, y sirvieron para la guerra iniciada, utilizándolas incluso fuerzas no carlistas. Los carlistas, especialmente, poseen una organización militar perfecta. Hay ya varios tercios organizados en distintos puntos de Navarra. Pero la primacía de esta milicia corresponde a Pamplona, donde ya el año 1930 se organizó una compañía de voluntarios, formada principalmente por estudiantes. A finales del año 1934, Falconde nombra delegado para activar la organización de los requetés a don Antonio Lizarza, que recorre los pueblos, pasa revistas, completa los efectivos y designa jefes. A principios del año 1935, funciona en el Círculo Carlista de la Plaza del Castillo, una academia militar para preparación de cabos, sargentos y oficiales. En ella se dan clases diarias y los días festivos, fingiendo excursiones deportivas. Se hacen ejercicios de tiro y maniobras en campo abierto, en la falda del Monte San Cristóbal y en los pueblos de Marquirriain, Ezcaba y algunos otros. Por esta academia se conceden reales despachos de tenientes y de capitanes, que firma el jefe militar en nombre de don Alfonso Carlos. La jefatura militar la ejerce desde el verano de 1935, el teniente coronel retirado de caballería, don Alejandro Utrilla. A pesar de la simpatía hacia el carlismo, de los generales Sanjurjo y Varela, quienes ya se habían destacado en la organización y estructura del requete, todavía quedaban algunos mandos en el ejército reacios a desechar sus ideas republicanas. Uno de ellos era el general Mola. Para tratar sobre su participación y la de otros mandos en el alzamiento, se entrevistaron por primera vez, el 16 de junio de 1936, en el monasterio de Santa María de Irache, don Manuel Falconde y el general Mola. El tema principal de lo tratado fue una nota que Falconde había presentado a Mola, el 12 de aquel mismo mes, en la que la jefatura carlista establecía lo que acabarían siendo las máximas del pacto fundacional del alzamiento. Algunos de los puntos principales fueron: derogación de la Constitución de la República y sus leyes ateas, y de las atentatorias a la unidad patria y al orden social. Disolución de todos los partidos políticos, incluso de los que hayan cooperado. Formación de un gobierno temporal bajo la presidencia de Sanjurjo, con 2 consejeros civiles designados previamente por la comunión tradicionalista. Reconstrucción social para la nueva vida política, en forma orgánica o corporativa, preparando el régimen foral. La dirección política del nuevo gobierno estará sujeta a los dictados de la religión católica. El movimiento será con la bandera bicolor. Mola había puesto serios reparos en la aceptación de los principios propuestos, y seguía insistiendo en mantener el régimen republicano, la bandera tricolor, y la separación mortal entre Iglesia y Estado. En la entrevista del monasterio de Irache, Falconde presentó una segunda nota, en la que mantenía las peticiones hechas anteriormente. La discusión duró casi 2 horas y no se llegó a una conformidad con Mola.
Posteriormente, se cruzaron entre el general y el jefe carlista nuevos escritos, en los que fueron suavizándose, hasta desaparecer en buena parte las discrepancias. Sanjurjo jugaría aquí un papel clave. La intervención del general Sanjurjo en favor del carlismo resolvería el conflicto con los generales republicanos sublevados, pues los carlistas se negaban a combatir si no iban abanderados con la enseña bicolor. Tampoco querían la bandera tricolor en otros cuerpos del ejército, por las esencias que ésta representaba. La carta del general Sanjurjo a Mola, con fecha de 9 de julio de 1936, es el documento fundacional que traza las normas políticas por las que había de comenzar a regirse el nuevo gobierno surgido del alzamiento. El documento suscribe punto por punto la nota presentada por don Manuel Falconde al general Mola, el mes anterior en el monasterio de Irache. En él, Sanjurjo habla de echar abajo el sistema liberal y parlamentario que ha causado la ruina de la patria, procediendo a la revisión inmediata de todo lo legislado en materia religiosa y social, para volver a lo que fue siempre España. También habla de la necesidad de sustituir la bandera tricolor, por ser la enseña que preside el desastre que atraviesa el país y que hoy lamentan. Añade además, que los generales republicanos son adheridos que no tienen derecho de hacer cambiar la opinión de la mayoría de los que forman el movimiento, y que éste puede triunfar sin ellos. El movimiento, de origen y propósito carlista, queda fraguado en esta fecha. Los carlistas navarros y el general Mola fijan el día definitivo del alzamiento el 17 de julio de 1936 y encargan de llevar el aviso a las fuerzas de África. El general Franco, en cambio, se halla fuera de todos los planes y preparativos para el alzamiento, y no forma parte de las fuerzas sublevadas. Para que el acuerdo sea completo, el príncipe Javier y el delegado don Manuel Falconde firman el día 14 de julio el siguiente histórico documento. La Comunión Tradicionalista se suma con todas sus fuerzas en toda España al movimiento militar por la salvación de la patria, supuesto que el excelentísimo señor general director acepta como programa de gobierno el que en líneas generales se contiene en la carta dirigida al mismo, por el excelentísimo señor general Sanjurjo, de fecha 9 último, lo que firmamos con la representación que nos compete. A lo que el general Mola responde de forma clara y concisa. Me comprometo a seguir las instrucciones que en su día dé, como presidente del gobierno, el general Sanjurjo. Los verdaderos artífices del alzamiento del 18 de julio fueron Alfonso Carlos I de Borbón y Austria Este, don Javier de Borbón Parma, don Manuel Falconde, general José Sanjurjo Sacanel, general Emilio Mola Vidal. Aunque el general Mola no aportó nada en lo político, incluso puso en peligro el alzamiento con sus exigencias contrarias al movimiento, supo rectificar acertadamente, y acabó sometiéndose a los propósitos del carlismo y a las directrices del general Sanjurjo. El general Franco, por su parte, no tuvo participación alguna en los preparativos del alzamiento. Además, mostró en todo momento una actitud cordial y conciliadora con el gobierno rojo del Frente Popular, desoyendo cualquier sugerencia referente a un posible levantamiento militar contra este. No sería hasta el asesinato de Calvo Sotelo cuando decidiría unirse a las fuerzas sublevadas. A partir de ahí, el propósito de restaurar la monarquía tradicional que llevaba consigo el alzamiento, sería sucesivamente boicoteado. La desgraciada y temprana muerte del general Sanjurjo se llevaría consigo la principal garantía para el efectivo cumplimiento del pacto.
quedando este en poder del general Franco, que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores perseguidores del carlismo de toda la historia.